Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Solo el ministerio del Espíritu de Dios nos puede ayudar a entender su palabra. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Oramos. Padre, has decidido tratar con tu pueblo de esta forma, a través de tu libro. Siempre que tu libro es abierto y explicado y aplicado, interpretado, Señor, tu pueblo es bendecido. Así que oramos a tu Espíritu Santo, que nos ayude a sacar provecho de este momento con tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Retomamos, después de una semana, un paréntesis, en el libro de Números. Abran sus Biblias, por favor, en Números, capítulo 1. Dios hizo un pacto con un hombre pagano, un hombre llamado Abraham, y Dios le prometió que a partir de ese hombre sencillo, tan sencillo como usted y como yo, iba a lograr una nación, podríamos decir una nación mesiánica, una nación que iba a ser una bendición a todas las naciones de la tierra. Este hombre le creyó a Dios y este hombre se llamaba Abraham, y a partir de Abraham nace una nación llamada hasta el día de hoy Israel. Israel es una de las muestras, quizás no es la muestra más poderosa de la existencia del Dios de la Biblia, el Dios que hizo absolutamente el universo y se lo atribuye a él mismo en Génesis 1:1, que él hizo los cielos y la tierra. Una de las evidencias poderosas de la existencia del Dios verdadero es Israel. Recuerdo en una oportunidad haber leído de un rey que llamó a un ministro y le dijo, en una sola palabra, solo una, dime por qué yo debo creer en la Biblia. Y ese hombre, de forma sabia, dijo Israel. Israel es una muestra de la autenticidad de la palabra de Dios, cómo ha sobrevivido a través de los siglos, y Dios lo hace y Dios terminará su plan a partir de ese pueblo. Y de ese pueblo nació el Salvador. A esta altura de la historia, estamos en Números, ya Dios hizo cosas enormes, grandes. Dios se glorificó a los ojos no solo de Israel, sino del mundo entero. Dios los sacó de Egipto y los conduce a esa tierra que Dios les prometió. Una tierra que fluye, ¿qué cosa? Leche y miel. Interesante, leche y miel. Así que salen de Egipto y se conducen a esa tierra de prosperidad, pero resulta que esa tierra no está vacía. Esa tierra está habitada por naciones poderosas, humanamente indestructibles. Así que Dios tiene un plan para Israel, un plan de fe. Ahora, en nuestro libro de hoy, Números, quizás la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué se llama Números? ¿Por qué se llama Números? Bueno, este libro se llama Números porque hay dos momentos en el libro, dos momentos muy especiales en que Moisés tiene que hacer números, tiene que contar gente. ¿Qué clase de gente tenía que contar Moisés? Jóvenes soldados. A partir de 20 años para arriba había que contar. Así que preséntense todos de Israel por tribus, todos los de 20 años hacia arriba. Me imagino los jóvenes preguntando, ¿y para qué es? Para la guerra. En la Argentina recuerdo hace años que ya no es obligación ir al ejército, pero a los 18 años podías ingresar en el ejército. 18 años. En Israel, Dios les da 2 años más
de juventud o adolescencia, como quieras llamarles, a los 20 años ya estabas listo para la guerra. Interesante el concepto, ¿eh? Interesante. 20 años hay que contar. Y luego, por una segunda vez, volver a contar a esta gente. 20 años para arriba, hombres preparados para la batalla. Así que observen capítulo 1, versículo 1, por favor. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón uno por uno, de 20 años arriba. Todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. Primer censo. ¿Qué hace Moisés? Obedece. Todo un trabajo. Allí empieza a contar. Leemos el resultado final, versículo 45. Dice: y todos los enumerados de los hijos de Israel, por sus casas paternas, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel, versículo 46, fueron 603.550. En Israel hoy hay 750.000 soldados preparados para la guerra. En este primer censo, 603.000. Observen, y ahora presten atención, 38 años luego, a contar de nuevo. 38 años, un nuevo recuento. Observen, capítulo 26, por favor. Primer censo, capítulo 1. Segundo censo, capítulo 26. Si usted recuerda eso, usted tiene más o menos una estructura sencilla del libro de Números. Capítulo 26, versículo 2. 38 años más viejo, todos. Dice: levantad un censo, y algunos, ahora voy a explicar, no solo son viejos, ya han muerto. Dice: levantad un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por sus casas paternas. Todo el que en Israel pueda salir a la guerra. Observen, Moisés nuevamente hace sus cuentas, versículo 51. Estos son los que fueron contados de los hijos de Israel: 601.730. ¿Bien? 601.730 soldados listos para la guerra, de 20 años hacia arriba. Yo no sé cuántos estadios de fútbol llenos de gente. ¿Cuántas personas entran en un estadio de fútbol? ¿Cuántos? ¿10.000? 10 estadios. 10 estadios de fútbol. 10 estadios de fútbol llenos de soldados. Muy bien, para que ustedes tengan una idea. Bueno, este libro tiene dos partes. Una generación, el primer censo, que perdió el privilegio de ir a la tierra. Estaban justo en un lugar mirando la tierra prometida. Ahí estaba la tierra prometida. Tenían que ir y tomarla. Esa generación no entró. Esa generación se perdió el privilegio de entrar. ¿Por qué? ¿Cuántos leyeron alguna vez el libro de Números? Levante su mano, por favor. ¿Por qué no entró esta generación? Por incredulidad. Sinónimo de incredulidad: desobediencia. Esas dos palabras son sinónimos en la Biblia. Porque la muestra o la evidencia de creerle a Dios es obedecer. La desobediencia es incredulidad y rebeldía. La siguiente generación debe tomar nota de lo que le pasó a la primera generación, es decir, sus padres y sus abuelos. Nace esta nueva generación,
y ellos debían evitar hacer lo mismo. Vamos a leer capítulo 13, por favor, ahora. Estamos en esta aventura de intentar entender todo un libro en 45 minutos, quizás menos. Y para eso necesito que ustedes me sigan, por favor, tengan todos sus sentidos involucrados con las Escrituras. Y es por eso que hay que acostarse temprano, los que pueden, y prepararse para escuchar la palabra de Dios. Capítulo 13, versículo 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Es decir, van a ir a la tierra, la van a ir a inspeccionar, no van a enviar a cualquier persona, son líderes los que van a entrar en ese lugar. Versículo 3, entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Versículo 17. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: subid allá al Negev, después subid a la región montañosa. Ved cómo es la tierra, si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, ¿hay allí árboles o no? Procurad obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Versículo 21. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob en Lebo Amat. Y volvieron, versículo 25, de reconocer la tierra al cabo de 40 días. 40 días trabajando allí, tomando nota, haciendo todo un trabajo de inteligencia, observando todo, trayendo muestras del fruto de esa tierra. 40 días, versículo 26. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Cades, subraye esa palabra, es importantísima en la Biblia, Cades Barnea, Cades. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Este es un momento clave. Imagínense, de 2 a 3 millones de personas, 40 días esperando y no vienen, y no vienen. ¿Cuánto falta? Bueno, llegó el día, los ven venir, se reúne toda la gente para escuchar un informe. Es casi como una, ¿cómo es que se llama cuando hablan en la prensa? Una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa. Todos allí esperando el informe. Quiero que se coloquen por un momento en el lugar, en los zapatos de la gente, las sandalias, allí en el desierto. Porque este informe es clave, es donde ustedes van a pasar el resto de sus vidas, sus hijos, sus nietos. Es el nuevo vecindario, donde usted va a vivir. Usted quiere saber, ¿no? ¿Dónde va a vivir? Bueno, allí está el informe, versículo 27. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Y la gente, me imagino, hasta ahí, espectacular. Dios no nos mintió. Es una tierra, como Él dijo, de leche y miel. Versículo 28. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Parece que eran famosos estos, eran muy populares, porque eran gigantes. Versículo 29. Amalek habita en la tierra de Neguet, y los hititas,
y los jebuseos y los amorreos habitan en la tierra, en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Toda esta gente, hermanos, entre paréntesis, son gente famosa por ser pueblos guerreros. Y cuando en el informe ustedes escucharon ciudades fortificadas, lo que significa es que tienen murallas impenetrables. Humanamente lo que están diciendo es: olvídense de la tierra. Olvídense de la... Ese es el informe. Versículo 30. Entonces Caleb calmó al pueblo. Pregunto, ¿por qué Caleb tiene que calmar al pueblo? ¿Qué es lo contrario de estar calmado? Estar sumamente frustrado, nervioso, estresado, preocupado. Tremendo viaje en el desierto. Y ahora escuchamos esto. Caleb calmó, tranquilo, gente, tranquila, delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. ¿Eso suena como un loco o suena como un hombre de fe? Para el que no tiene fe, este es un loco. Para el que tiene fe, es lógico. Es lógico. Dios prometió que nos iba a dar la tierra, así que subamos y tomémosla. Versículo 31. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, Caleb es uno de los que subió, recuerden, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Eso suena lógico? Claro. ¿Es mentira? ¿Es verdad? Versículo 32. Y dieron un mal informe. Por favor, subraya esa frase. Dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Y vimos allí también a los gigantes. Ya escuchamos eso. Ya lo dijeron. Pero el énfasis, ¿no? El énfasis. Imposible. Había hombres así, gigantes. Imposible. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Y así parecíamos ante sus ojos. Se compararon. Seguramente estaban escondidos allí, comenzaron a ver qué pasaban y eran gigantes, físico-culturistas, enormes soldados, y ellos se miraban así. Imposible. Excepto 2 hombres que estaban allí. De los 12 había 2 hombres que solamente miraban con los ojos de la fe. Y veían a los gigantes, veían las ciudades amuralladas, pero veían algo más que estos 10 no estaban viendo. ¿Qué estaban viendo Caleb y Josué? Al invisible. Al invisible. Y de eso se trata la vida cristiana. Hasta el día de hoy nada ha cambiado. Es o ves lo que ves o ves al invisible. Si ves lo que ves, tu temor y tu ansiedad te puede detener allí. Pero si ves al invisible y oís y crees sus promesas, puede ser que te animes a dar pasos de fe. Y aquí tenemos informantes divididos. Observen ahora versículo 1 de capítulo 14. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó. El pueblo lloró aquella noche. Lloró toda la noche la gente, me imagino las familias, los padres de familia, las esposas, llorando. Es toda una crisis nacional. Una crisis nacional. Versículo 2. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel.
Y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Ahí se les prendió la lamparita. Siempre que nosotros no actuamos con fe, tenemos grandiosas ideas. Miren qué grandiosa idea. Volvámonos a Egipto. Seguramente allí hay trabajo para nosotros. Versículo 4, y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. No solo el pueblo estaba en crisis, Moisés y Aarón estaban en más crisis. En más crisis que todo el pueblo. Quedaron postrados allí en el suelo, devastados de lo que estaba pasando allí. Se salió todo de control. Observen versículo 6, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una buena tierra en gran manera. ¿Se dan cuenta la contradicción, no? Con los 10. La minoría en esta situación tenía la razón. ¿Se dan cuenta? La democracia a veces no funciona. Puede ser que la voz populis no sea la voz de Dios. La minoría dijeron: la tierra es buena. La mayoría decía: no, la tierra se traga a los hombres. Versículo 8. Si el Señor se agrada de nosotros, ahí está el punto acá, el Señor. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos las dará. Es una tierra que emana leche y miel. Y la gente dijo: aleluya, vamos entonces. No, versículo 9, solo que no os rebeléis contra el Señor, dicen ellos, ni tengáis miedo de la gente de la tierra. Observen, esto es una puñalada al corazón del pueblo, porque es exactamente como el pueblo se sentía. Rebelde. No estaban dispuestos, estaban llenos de miedos. Dice: pues serán presa nuestra, su protección les ha sido quitada. Observen cómo ellos vieron a la gente. Y el Señor está con nosotros, no le tengáis miedo. Indirectamente, ¿qué les está diciendo? Ustedes son los miedosos. ¿Y saben cómo reaccionan las personas cuando alguien confronta el pecado que no están dispuestos a reconocer y arrepentirse? Se enojan. Versículo 10, pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Dijeron: vamos a matar a estos tipos, vamos a apedrearlos. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. Dios interviene con su gloria. Versículo 11, y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entre paréntesis, hay una mentira muy grande circulando en el mundo evangélico, de que el evangelio, tal como en el Nuevo Testamento se presenta, en las epístolas y en todo el Nuevo Testamento, ese evangelio que presenta a Cristo como el único y suficiente Salvador y Señor, no es suficiente. No es suficiente llamar a los pecadores a arrepentirse de sus pecados y a poner su fe en Cristo. No, eso no es suficiente. Hay que acompañar a este mensaje con una muestra de poder y señales. Entonces la gente va a ver el poder de Dios y las señales milagrosas. La gente se va a sanar y la gente
va a experimentar el poder de Dios y así van a creer. Esto es lo que se llama el evangelio completo. Nunca resultó. Este pueblo fue incrédulo y Dios mismo dice, ¿cuánto de mi poder y mis señales han visto y no me creen? Las señales no tienen nada que ver con la fe. El que es incrédulo no le va a creer a Dios. No le va a creer a Dios. Es un asunto del corazón. Este pueblo tenía un problema en el corazón. Es el problema de todo ser humano. La Biblia dice que el hombre debería contemplar el cielo y ver ¿qué? La gloria de Dios. Pero el hombre no quiere ver la gloria de Dios en la creación, entonces ellos quieren ver la gloria de la evolución. ¿Qué capacidad evolutiva que ha tenido la nada en hacer todo y evolucionar todo a través de millones de años? Le roban la gloria de Dios. No le creen a las señales que Dios ha puesto en los cielos y en la tierra y todo lo creado. Esta gente vio a Dios, los sacó de Egipto, les mostró su poder y aún así dice Dios, ¿hasta cuándo no me van a creer? Versículo 12 dice, los heriré con pestilencia y los desalojaré. Y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Dios está probando a Moisés, está diciendo, no va a quedar nadie aquí, pero no te preocupes, yo voy a hacer una nación mejor. Una aplicación simplemente. Hay gente que dice, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué existe Satanás? ¿Por qué no cambia las cosas? La respuesta a eso es, ¿quisieras que Dios elimine el mal de la tierra? ¿Quiénes quedan? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, el asunto aquí es una prueba, le está diciendo a Dios a Moisés, no te preocupes, yo los voy a eliminar a todos. Es una prueba, observen Moisés. Versículo 13, pero Moisés respondió al Señor, entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder. Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Moisés está diciendo, todo el mundo va a estar hablando de esto. Si tú matas a este pueblo, dice versículo 14, dice, y dirán los habitantes de esta tierra, estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos. Y tú vas delante de ellos de día en columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado, diciendo, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Observen que está pidiendo Moisés ahora, versículo 19. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Observen versículo 20 y 21 y subraye por favor. Entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra, pero, ciertamente vivo yo, que toda la tierra
será llena de la gloria del Señor. Ciertamente, versículo 22, todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Ahora bien, los amalecitas y los cananeos moran en los valles. Versículo 25, mañana volveos y partid para el desierto, camino del Mar Rojo. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Versículo 28, diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros, enumerados de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb y Josué. Versículo 31. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto. Versículo 37. Aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Hermanos, presten atención. Moisés está escribiendo, dejando bien en claro para esa nueva generación lo que sucedió con la primera generación. Para que nadie invente nada. Para que nadie diga, ¿y qué pasó con nuestros padres? ¿Por qué no entraron? Para que quede abierta esa puerta a seguir murmurando y especulando y mintiendo, Moisés escribe claramente que el problema no fue Dios, el problema fue el pueblo. Así que Moisés está escribiendo una triste historia, sin censuras, tal como sucedieron las cosas, para que estos que nacieron y que tienen la posibilidad de hacer las cosas distintas, aprendan de la historia. Sus padres, en un sentido sintético, Moisés está diciendo, sus padres y abuelos, observen lo que hicieron. Fallaron. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios. Y el escrito dice así, ¿y ustedes qué harán? ¿Qué harán ustedes? ¿Harán lo mismo que sus padres? Lo que está diciendo el pasaje anterior que hemos leído de que Dios visita la maldad de los padres sobre sus hijos hasta ciertas generaciones, no significa que si tu papá fue un borracho, un mentiroso, un ladrón, un estafador, un delincuente, vos vas a pagar por los pecados de tu padre. No, no significa eso. Lo que significa es que si vos no tomás conciencia de ver a tus padres hundidos en el pecado y decidís tener un cambio generacional, espiritual, decir, yo no voy a vivir así, yo voy a seguir a Dios. Las mismas consecuencias y el juicio de Dios que vino sobre tus padres, absolutamente con esa certeza vendrá sobre tu vida. Y tus hijos que van a contemplar tus pecados y van a repetir la historia, también van a recibir el juicio de Dios. Eso significa ese pasaje.
No tiene nada que ver con la maldición generacional que el mundo carismático está enseñando y ha enseñado. Nada que ver, absolutamente nada que ver. En otro pasaje de la Escritura dice que cada uno pagará según sus obras. Los hijos no pagarán por los pecados de sus padres, cada uno pagará por sus pecados. Esta nueva generación tenía la posibilidad de ver a sus padres y abuelos tal como leían allí, como sus padres les contaban, o sus madres, y podían decir, nosotros vamos a entrar a la tierra prometida. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo libro. Nosotros podemos, porque ¿cuál fue la falla de la generación que no entró? ¿Cuál fue fue una falla militar, un problema de estrategia? No, fue un problema del corazón. Quiero que me acompañen para intentar resumir en estos minutos el propósito de este libro en 1 Corintios 10. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios 10, porque Pablo, quien era un erudito de la ley de Moisés, toma la historia de Israel en el pasado, la trae a la iglesia, pero podemos sacar un gran mensaje allí del libro de Números. 1 Corintios 10, versículo 1. Para resumir el propósito de este libro en estos minutos que nos queda. Versículo 1, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese alimento espiritual? El maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Simplemente una nota allí al margen. Había una leyenda, obviamente que no era verdad, pero Pablo trae esa leyenda para sacar de esa leyenda una verdad espiritual. Había una leyenda que decían que Israel, todo el tiempo que circuló y dio vueltas en el desierto, esa primera roca que fluyó agua, de esa roca fluyó agua por el poder de Dios a través de Moisés. Dice que esa roca era como un bebedero móvil, imagínense. Dice que esa roca donde el pueblo se trasladaba, la roca lo seguía. Obviamente era una tontería, pero Pablo toma esa leyenda para sacar, ¿saben? Dice Pablo, había una roca que los seguía, pero no es la de la leyenda. Esa roca que los acompañaba era Cristo. Era Cristo. Versículo 5. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Todos los días enterraban muchas personas por 40 años. Todos los días celebraban, por decirlo de una manera irónica, sepulturas. Gente falleciendo todo el tiempo. Ese es el trasfondo del Salmo 90. Que los más robustos llegan a 80 y caen porque están bajo la ira de Dios. Entonces, allí dice Pablo, versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Bueno, versículo 7 dice, habla de la idolatría, versículo 8 habla del pecado sexual, versículo 9 habla de provocar al Señor, versículo 10 habla de murmurar, pero observen versículo 11 nuevamente, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas. Observen el propósito de por qué Dios dejó escrito esto. Fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos.
Por tanto, observen versículo 12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Pablo está tomando esta historia, está diciéndole a la iglesia y también a nosotros, ojo, porque podés leer el libro de Números y no identificarte con el pueblo. Simplemente te pones la camiseta de Caleb y de Josué. Es fácil ver la Biblia así. Yo diría que deberíamos colocarnos en el lugar de ambos y decidir qué vamos a hacer. ¿Vamos a hacer como Caleb y Josué? ¿O vamos a hacer como el resto del pueblo? Esa es la idea aquí. Y dice Pablo, ojo, no sea que nos pase lo mismo. Este es el propósito de Moisés al escribir Números para la nueva generación. Les está diciendo, ojo, no sea que ustedes caigan como sus padres. Ese es el propósito de Números. Es el mismo propósito que Moisés escribió Números que Pablo trae para la iglesia esta enseñanza. Números registra en la primera parte del relato histórico el fracaso espiritual de Israel. No le creyeron a Dios, no entraron a la tierra que era para ellos, no le creyeron a Dios. Sacaron a Dios del escenario, solo vieron gigantes y muros impenetrables, dijeron no, es imposible. La gran advertencia para los hijos de esa generación que murió en el desierto como disciplina de Dios, es este. Si no se cuidan del pecado, les pasará lo mismo que a sus padres. Son pequeñas historias dentro de una gran historia. Porque cada personaje de esa nueva generación podía ver en sus padres, mamá, papá, todo un mensaje ilustrativo para su propia vida. El libro de Números presenta toda esa generación de incrédulos. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Debemos temer, porque ese es el pasaje. Lo que presenta el pasaje es: ten temor de estar tan seguro de tu firmeza, porque podemos desagradar a Dios y dejar de disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Contiene este libro lecciones muy elocuentes para que esta nueva generación no repita la historia. Y el mensaje es: el pecado es muy serio. Es muy serio. Jugar con el pecado es muy serio. Muy serio. Más serio de lo que imaginamos. Así como cantamos, Dios es más grande de lo que pensamos, imaginamos. El pecado es más serio de lo que evaluamos. Ese es el gran mensaje aquí. Alguien puede decir, bueno, pero Dios es amor y Dios perdona. ¿Y es verdad? Claro que es verdad. Dios es amor y Dios perdona. Pero también es verdad que Dios es santo, 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 y que aborrece el pecado. Cuando Moisés comienza a interceder y a citar la ley, observen capítulo 14 de Números, versículo 18. Moisés está orando, intercediendo para que Dios no destruya al pueblo, y la mitad del versículo habla de que Dios es lento para la ira, abundante en misericordia, que perdona, pero luego él dice algo interesante, dice Moisés a Dios: y en ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Esa parte no la tendría que haber dicho Moisés, pero es exactamente lo que pasó. Dios dice, sí, los perdono, pero las consecuencias son inevitables. Recuerden,
Hay pecados con los cuales jugamos que si especulamos nos puede salir mal la ecuación y podemos sufrir más de lo que presupuestamos. Es lo que sucedió aquí. La idea es ser celosos, santos, profundamente santos, en el sentido de apartarme hacia Dios y alejarme de todo lo que Dios aborrece. Dios perdona el pecado, pero no podemos evitar las consecuencias de los pecados perdonados. Hay una segunda gran lección en este libro. Dios, si ustedes recuerdan, en capítulo 3, prometió aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Se acuerdan? Es una metáfora para hablar de que vendría alguien de la descendencia de Adán y Eva que pondría fin a la obra del pecado, del mal de Satanás. Bueno, Dios pone en marcha ese plan de aplastar a la serpiente a partir del llamado de Dios a Abraham. Ahí se pone en marcha el plan de salvación. Entonces, a pesar del pecado del pueblo, Dios sigue adelante con su plan redentor. Lo que uno debe percibir en el libro de Números es que a pesar del pecado, Dios sigue adelante con su plan salvador. Y eso a mí me anima un montón. Porque si el plan salvífico de Dios depende de nosotros, se terminó. Se terminó. ¿Saben por qué? Porque aún Moisés, que dice la Escritura que era el hombre más manso de la tierra, en un momento de presión, y eso a mí me hace temblar, en un momento de tensión, se pone nervioso y desobedece a Dios. En vez de hablarle a la piedra para que fluya agua, le pega a la piedra, sale agua igual para el pueblo muerto de sed, pero Dios le dice: acabas de cometer un gran error. Te dije que le hables a la piedra y le pegaste. No vas a entrar a la tierra prometida. Así que tenemos a Moisés en toda esa lista de gente que no va a entrar a la tierra prometida. Imagínense, ¿se dan cuenta que no hay privilegios? Si hay alguien que debía entrar a la tierra, es Moisés. Dios dice: no vas a entrar. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo soy pastor, a mí no me puede pasar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Cualquiera de nosotros. Este es el gran mensaje para la nueva generación. Por un lado, a pesar del pecado del pueblo, Dios sigue adelante con su plan. El Salvador vendrá, pero el gran mensaje para el pueblo que va a entrar a la tierra: ojo, desobedecer a Dios trae consecuencias. En este libro vemos que aún Moisés fracasa y no entra a la tierra prometida. Pero permítanme terminar, porque de este libro Jesús se apropia de una historia, de un evento en el desierto, y anticipa Jesús, estando vivo, anticipa lo que él haría en la cruz del Calvario. Y cómo los seres humanos se podrían apropiar de la salvación. Y eso lo citan en Juan capítulo 3. Muy bien. ¿Qué parte de Números cita Jesús? De Números cita Jesús en Juan capítulo 3. Números capítulo 21. Si me pueden acompañar allí vamos a concluir. Jesús toma esta historia
Esta historia cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto para aplicarlo a la salvación de nuestras almas. Capítulo 21, versículo 5. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, detestamos este alimento tan miserable. Observen cómo hablan. Están hablando del maná de Dios. Versículo 6. Y el Señor envió serpientes. No envió mozos con bandejas. Bueno, perdón, pueblo. Voy a intentar mejorar. Yo estoy para servirles, ¿eh? Cualquier queja me avisa. No es un mozo celestial, Dios. No es un mesero al servicio del ser humano. Dios es Dios. Sublime, majestuoso, santo, soberano, Rey de reyes. Envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés, humilde, ¿no? Es fácil ser humilde cuando sabes que metiste la pata, ¿no? El problema es que el corazón es engañoso. Mucha gente en apariencia es humilde, parecería arrepentimiento, pero no es arrepentimiento, simplemente es que están sufriendo las consecuencias del pecado. Claro, nosotros no conocemos el corazón, pero esta gente en apariencia es humilde porque dice, hemos pecado. Hay otro personaje siniestro en la historia del Pentateuco que parecía que se convertía a cada rato. ¿Se acuerdan quién es? El faraón. El faraón venía y decía, he pecado. Parecía un hermano en la fe. Su corazón era de piedra. Y aquí vemos a un pueblo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite la serpiente de entre nosotros. ¿Se dan cuenta? No es arrepentimiento. Lo único que quieren es que se vayan las serpientes para seguir pecando, para seguir viviendo como quieren. Intercede por nosotros, Moisés. ¿Qué hace Moisés? Sufran, dice Moisés. No, porque Moisés es un tipo de Cristo. Dice que Moisés intercedió por el pueblo. Intercedió por el pueblo, versículo 7. Versículo 8. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire y vivirá. Qué extraño, ¿no? Es extraño el método de Dios para salvar a los pecadores. Es extraño. Es tan extraño como que hoy un pecador tenga que contemplar una cruz y ver un hombre muriendo de una forma horrible y decir, ahí está mi salvación. Ahí está la salvación de mi alma. Esa es la entrada a la gloria. Yo voy a pasar la eternidad con Dios por medio de una cruz romana sangrienta. Un hombre muriendo allí que es el Salvador del mundo. Parece como un método extraño. Bueno, así es el Evangelio. Y el pueblo dice, pensábamos que Dios, como en otras oportunidades, iba a hacerlo más sencillo, ¿no? No, ahí está Moisés, contrarreloj, haciendo la serpiente de bronce y está terminada, la levanta y la gente se corre el rumor, dice, corran, allí está la salvación, a la serpiente de bronce, ¿dónde? Allí arriba. Y la gente casi moribunda, porque había sido mordida por la serpiente, iba arrastrándose algunos hasta la serpiente y la miraba con fe y era salvado de la muerte. En mi opinión, esta es la ilustración más clara de la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús.
de todas las historias y símbolos y tipología, todo lo que usted, de todo para mí, personalmente, creo que esta es la historia más clara del Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús mismo cita en Juan 3:14 esta historia y dice, como Moisés levantó en el desierto la serpiente, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo Jesús, que sea levantado Él mismo de una forma horripilante, algo detestable, como una serpiente. ¿Cómo mirar una serpiente si la serpiente me acaba de picar? No hay un animal más horrible que una serpiente. Y ahora yo mirando la serpiente, bueno, lo que está diciendo Jesús, tienes que ver lo horrible que es esa cruz, pero no ver otra cosa que tu pecado. Cuando veas tu pecado horrible, malvado, en esa cruz, pero a Jesús muriendo por vos, serás salvo. Y dice Jesús, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Entiendo que luego el apóstol Juan se encarga de tomar la charla de Jesús con Nicodemo y darle un cierre maravilloso evangelístico, diciendo en el versículo 16 de Juan 3, concluyendo este encuentro de este rabino con Jesús y terminando la historia de Moisés en el desierto, y Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Como que dice, wow, mirá lo que somos, porque no fueron picados por la serpiente como un accidente en el camping, ¿eh? No estábamos en el jardín del Edén, así como cazando mariposas. No, entramos en una comunión con la serpiente y en una sociedad con la serpiente y nos rebelamos contra Dios. Y Juan dice, wow, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es maravilloso? Juan 3:16. Es maravilloso. Porque hay un contexto, no solo habla del amor de Dios, habla del amor de Dios para con un mundo picado por serpientes, por el pecado. Y aún así dice, de tal manera, mirá, no puedo entender el amor de Dios, dice Juan, porque debiendo ser condenados todos, en vez de Dios mandar un juez a destruirnos, ¿qué manda? Un Salvador para morir por nosotros. ¿No es maravilloso el amor de Dios? Vamos a orar. Padre, en esta mañana quiero darte gracias por el Salvador maravilloso que tenemos en Cristo Jesús. Oh Señor, un pueblo rebelde, nos identificamos, Señor, con ese pueblo pecador. Merecemos el infierno, el castigo eterno, pero gracias por Jesús, que lo enviaste para rescatarnos, para salvarnos, para pagar nuestros pecados. Señor, te pido en esta mañana que si hay alguien presente aquí que no ha resuelto su problema de pecado con Cristo, que lo pueda hacer de forma urgente, que pueda ir hacia esa cruz, en el estado en que esté, reconociendo, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesús. Señor, la mayoría de nosotros lo hicimos y estamos gozosos de decirte, Padre nuestro y del Señor Jesucristo, por medio de tu Hijo somos salvos.
por gracia, por medio de la fe en Él. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.